voy a contar un poquito lo que es Lorenzo. Entonces, bueno, primero, bienvenidos a todos. Como habíamos hablado en anteriores encuentros, tenemos mucho interés en que estas iniciativas, como la de Lorenzo, que se faciliten y que se fomenten entre los antiguos alumnos, así que os animamos a todos a colaborar lo mismo que hoy va a hacer Lorenzo. Hoy tengo el honor de presentar a un compañero, amigo y antiguo alumno del Colegio Cervantes, de hace ya 60 años, que no es poco. 60 años atrás estábamos en el colegio y hoy estamos aquí, Lorenzo, todos juntos de aquella época. El compañero aquí presente me ha dicho, a ver qué vas a decir, Manolo. Y yo le he respondido, no te preocupes, que yo la verdad es que improviso de puta madre. Pero claro, me ha dicho, no sé, no me fío yo mucho de lo que vas a decir. Tú, tranquilo. Total, que luego me ha vuelto a preguntar, a ver qué vas a decir de mí. Y yo, joder, Lorenzo, que ya te he dicho que yo improviso bien, que lo sé hacer y que no te preocupes. Qué preocupación, joder. Así que bueno, aquí estoy y lo que improviso es que aquí Lorenzo y ya está. Y aquí nosotros. Entonces, bueno, así es como improviso, ¿no? Bueno, voy a decir algunas cosillas más, esto es una anécdota que os quería decir. Entonces, el tema sobre el que va a hablar es el defensor del pueblo, nuestros derechos y libertades. Es un tema genial, joder, muy entretenido, muy ilustrativo. Francis, nos va a tener a todos aquí con la boca abierta. Nuestro conferenciante es nacido en Talavera de la Reina. ¿Ah, no? Toledo. Ah, en Toledo, sí, Toledo. Pero ha vivido casi toda la vida en Talavera de la Reina, en el denominado edificio Marque, que hace esquina entre la calle de Prado y la plaza de la Trinidad, que es un edificio declarado singular y emblemático por parte del PON de Talavera de la Reina. Un arquitecto, César Casado, lo proyectó y lo dirigió entre 1958 y 1961, lo cual quiere decir que Lorenzo ha vivido allí por lo menos 60 y tantos años, porque vive hasta ahora. Algún día os hablaré de los edificios singulares que hay en Talavera. Pero bueno, lo que hay que decir de nuestro orador es que es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de Derecho Constitucional de la UNED de Talavera, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y ha ejercido como juez en los juzgados de primera instancia de Talavera. Y lo más importante de todo, Lorenzo, es que pertenece a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Cervantes. Sus más de 40 años laborales se han enriquecido aportando conferencias como la de hoy, ponencias, escritos y participación en foros de opinión. Con todos vosotros, un compañero cervantino, don Lorenzo Hernández Marque, mi querido amigo. Bueno, ahora me toca. Manolo, muchísimas gracias por esa presentación, que ha estado estupenda. Y bueno, en principio de deciros que para mí es también, como dice Manuel, un honor el poder dirigirme a todos vosotros con esta charla que me parece interesante de cara a conocer un poco cuál es el patrimonio que tenemos desde el punto de vista jurídico más que nada de derechos y de libertades que nos ha proporcionado nuestra Constitución actual, la de 1978. Y
cuando hablamos de esta conferencia, más que conferencia, una charla que voy a dirigir con Manolo, me he decidido por este título, el defensor del pueblo. Yo soy profesor, como sabéis, de Derecho, como acabo de decir, de Derecho Constitucional, y he creído conveniente dar sobre este personaje que se encuentra en nuestra Constitución, porque es un personaje muy curioso, nunca lo hemos tenido en ninguna otra Constitución española, y al mismo tiempo creo que os va a servir, o nos va a servir a todos, como referente para saber cómo actuar contra la administración en un momento pues complicado, ¿no?, que tengamos con ella, con la administración. Y también esta charla viene a cuento con motivo de que esta ha sido mi tesis doctoral, que hice sobre el defensor del pueblo. Y bueno, aquí traigo un libro que es de mi tesis, el cual le voy a dar a Manolo en representación, como es el presidente de la asociación, en representación mía y de todos nosotros. No puedo daros un libro a cada uno de ellos porque la verdad es que no tengo tantos, ni muchísimo menos, pero se lo doy a Manolo como presidente. Si queréis luego y os interesa el tema con más profundidad, porque aquí evidentemente hay mucha más tela que cortar, pues podéis acudir a la librería Páginas, ya que está editado por la editorial Atelier, y allí pues lo está. Incluso os voy a decir más, el precio es un precio determinado, pero yo puedo pedir a la librería que haya un descuento sobre aquellas personas que estén interesadas en acudir a comprar. Bueno, luego te lo dedico, Manolo, lo dedico a ti y a toda la asociación. Bueno, voy a empezar el tema diciendo que esta figura constitucional, como he dicho, es novedosa en nuestras constituciones. Se establece por primera vez en el artículo 54 de la Constitución española, y nunca más, o sea, nunca anteriormente ha existido esta figura. Os leo el artículo para que sepáis un poco en qué consiste y qué quisieron los constituyentes llevar a cabo a través de esta figura, y cuál es más o menos la operatividad que esta figura tiene en el conjunto de nuestro ordenamiento y concretamente dentro de nuestra Constitución con los derechos fundamentales. Bien, dice el artículo 54 que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título. El título es de los derechos fundamentales de los españoles, a cuyo efecto podrá supervisar, que esto es una cosa muy importante, la actividad de la administración. Cuidado con esto, fijaos bien, que supervisa o de alguna forma está pugnando con la administración para favorecer al ciudadano ante cualquier mal encuentro que haya tenido con esa administración. Pero es con la administración, no con cualquier otra persona, ni jurídica, ni privada, ni nada, es contra la administración, dando cuenta a las Cortes Generales, que es quien efectivamente le ha nombrado, las Cortes Generales. ¿Y cómo ha venido esta figura a nuestra Constitución? Pues ha venido porque después de la Segunda Guerra Mundial, esta figura es oriunda de los países nórdicos y concretamente de Suecia. Y después de la Segunda Guerra Mundial,
pues se consideró interesante por parte de las nuevas constituciones que aparecieron en los países de Europa, fundamentalmente en Europa en principio, el utilizar esta figura que es sueca. ¿Y en qué consistía esta figura? Bueno, pues esta figura aparece en Suecia más o menos aproximadamente sobre el siglo XVIII y aparece porque el rey sueco quiere dejar a alguien al tanto para que vigile la administración cuando él se va de guerra. Y cuando vuelve, bueno, pues el sujeto concreto le da pelos y señales de lo que ha ocurrido con su administración y con los funcionarios que tiene su. Y de aquí el nombre que vosotros seguramente habréis conocido por el nombre de ombudsman. Seguramente habéis oído ese nombre. Este ombudsman es el que aparece en Suecia, ya os digo, en el siglo XVIII. Y se ve que en Suecia ha funcionado muy bien, porque ha ayudado enormemente a toda la población en cuanto a su concreta y constante función con la administración, y ha ayudado muchísimo. En Suecia y luego a su vez en todos los países que están prácticamente al lado, Finlandia, Dinamarca, Noruega, en fin, todos estos países aparece de nuevo también esta figura inmediatamente después. Manía europea, y dice que sí, que hay que tener un ombudsman, o en este caso defensor del pueblo, así se le tituló, pero es exactamente lo mismo que el ombudsman, en la Constitución española. Y así se estableció por primera vez. Por cierto, el nombre lo dio Fraga Iribarne cuando estuvieron haciendo la Constitución española. Dijo que podía ser, o se podía titular, defensor del pueblo, y así se estableció en nuestra Constitución. Teníamos nosotros instituciones parecidas en nuestro acervo jurídico histórico. Bueno, pues muchos autores han escrito diciendo que sí que teníamos, que podíamos pensar que esta institución puede proceder un poco de la antigüedad, del derecho histórico español, pero la verdad es que yo he hecho ese estudio también, he profundizado un poco en los antecedentes históricos de esta figura en España, y aparecen dos figuras, eso sí os digo, aparecen dos figuras que pueden tener algún viso de igualdad en cuanto a sus manifestaciones y ocupaciones, pero se distinguen muchísimo de la que tenemos actualmente, y sobre todo de lo que es el ombudsman sueco, pero muchísimo, hasta el extremo de que en mi tesis digo que no existen antecedentes reales de esta institución. Ya me hubiera gustado haber reconocido alguna, pero no aparece. Lo que tenemos aquí es, que seguramente lo habéis escuchado, es el Justicia Mayor de Aragón, que es una institución que aparece en Aragón precisamente, y que hoy día tenemos una institución en Aragón que hace las veces de defensor del pueblo, pero para Aragón exclusivamente, y que se llama también el Justicia de Aragón, tomando como referencia el nombre anterior que lo tuvieron los aragoneses en tiempos remotos. Por una parte digo el Justicia Mayor de Aragón, y por otra, de origen árabe, el Shahid al-Mazalin. Para mí, este último,
es la figura que más se asemeja a nuestro defensor del pueblo. Y os digo, no me voy a entretener mucho, aquí hago muchísimas referencias naturalmente a ello, pero hay que tener en cuenta una cosa. El Justicia Mayor de Aragón es una institución que aparece, como digo, en Aragón, pero que se ocupa de resolver los problemas existentes entre los nobles y el rey, o entre los nobles solos, es decir, las clases altas de la sociedad. Las quejas, los problemas existentes en Aragón, en cuanto a si algún noble había vulnerado, o el rey, o el propio rey, los derechos o los fueros existentes, y ahí intervenía el Justicia para arreglar los problemas y los pleitos existentes entre esa clase alta, los nobles y el rey. ¿Qué ocurría con el pueblo llano? Pues que el pueblo llano no era atendido por ese Justicia de Aragón, y por tanto en ese terreno evidentemente no podemos comparar esta institución del Justicia de Aragón con el Defensor del Pueblo actual o con el Ombudsman sueco. ¿Por qué? Porque el Ombudsman y el Defensor del Pueblo actual tienen como misión principal, ya os digo que hay otras, muy curioso, pero tienen como misión principal la resolución de las quejas existentes por parte de todo el mundo contra la administración. Pero, es decir, de todo el mundo significa que no de unos pocos, sino de todos nosotros, los ciudadanos y los que no son ciudadanos también, que vivan aquí, en este país, que tengan problemas con la administración. Y en ese terreno, pues podemos desechar que la institución de justicia sea la misma. Sin embargo, el Sahib al-Mazalin, curiosamente, sí que lo resolvía. Es decir, resolvía absolutamente las quejas de toda la comunidad árabe. Eso es curioso, ¿no? Muy curioso. Pero lo tenemos que desechar también porque es una institución nombrada por el califa. Mientras que al ombudsman o al defensor del pueblo, entre otras cosas, Rawat, que es un pensador interesante, muy importante sobre esta figura, dice que lo único, vamos a ver, podemos considerar que existe ombudsman o defensor del pueblo aquella institución que ha sido elegida por un parlamento democrático, que es como se utiliza, o sea, como se efectivamente se nombra actualmente al defensor del pueblo y al ombudsman sueco. Otros que aparecen, otras instituciones que aparecen, que se llaman también pues defensores, ombudsman y demás, que no cumple esa condición, tenemos que desecharlos. Entonces, claro, el Sahib al-Mazalin es un hombre o una persona nombrada por el califa. A eso hay que sumarle que se encuentra prisionero de unas doctrinas, que son las doctrinas coránicas, de las que no puede apartarse, está sujeto. Mientras que aquí la institución que estudiamos, el defensor del pueblo y el ombudsman, es una institución libre, absolutamente libre. Establece un parecer, guerrea contra la administración y decide que lo que ha hecho la administración con el ciudadano no cumple las condiciones jurídicas necesarias para que efectivamente sea un dictamen o una resolución justa, con arreglo a la ley, Y por eso se desechan estas dos figuras, que son las que más, desde un punto de vista parecido, se encuentran en nuestra historia jurídica constitucional. ¿Cómo se designan, o cómo se designa, bueno, ya lo he dicho prácticamente, a nuestro
querido defensor del pueblo o incluso al ombudsman sueco, pues lo designan los parlamentos. En nuestro caso es el Congreso y el Senado, tiene que pasar por los dos filtros para ser designado el defensor del pueblo, y en la designación se exige que se lleve a cabo una votación en la que le den positivamente los votos 3/5 partes de cada cámara, del Congreso y otras 3/5 partes del Senado. ¿Quién lo propone? Como comprenderéis, muchas veces pues, no se puede conseguir esas 3/5 partes, que es un alto porcentaje de votación. Y en este caso se vuelve a hacer una nueva votación en la que ya al Senado se le rebaja y solamente se puede conseguir por parte del Congreso 3/5 partes y del Senado la mayoría absoluta. Eso es lo que hay hasta hoy día. Se establece todo esto por la ley orgánica que desarrolla este artículo que os he dicho, el artículo 43. Hay una designación por parte también de unos adjuntos que van junto con el defensor del pueblo. No me quiero extralimitar, pero ya os digo de antemano que hay aquí unas diferencias enormes respecto a cómo se designa en los países nórdicos, incluso en Australia. Bueno, la institución se ha extendido por todo el mundo, ahora lo explicaré, y cómo se designa. He dicho antes que lo designan el Congreso y el Senado, pero esto es falso. Lo designan los partidos políticos. Es decir, no hay una designación neutral. La persona que se elige como defensor debería tener unas características y unas cualidades verdaderamente muy específicas, como ocurre en el norte de Europa. En el norte de Europa, los partidos políticos, que también están en las cámaras, eligen a personas para este cargo que miran su trayectoria curricular, miran sus valores personales, miran pues las formas y si verdaderamente están preparados para ese cargo. No miran en absoluto la ideología política que ese personaje tiene. En absoluto. Lo que quieren es una neutralidad total y que ese sujeto sea la encarnación de, efectivamente, esa neutralidad que quieren para el conjunto del país. Que se dedique al pueblo, sin ningún tipo de referencia política. Por tanto, cuando se llega a concebir que una persona para el cargo es la válida para este cargo, votan en conjunto todas las formaciones políticas existentes en las cámaras del norte de Europa. Lo votan a esa persona. No se vota por ideología ni se vota absolutamente para nada. Ocurre una cosa parecida con el speaker británico, pero bueno, el speaker británico le votan las formaciones políticas, que es el presidente de la Cámara, allí en el Parlamento británico, precisamente porque es la garantía en ese tipo de personas de que va a llevar a cabo una labor en la Cámara extraordinaria, sin que pueda algún partido protestar porque haya habido algún tipo de diferencias en el trato. Bueno, pues aquí no. Aquí se elige a un miembro o a una persona fundamentalmente desde un punto de vista estrictamente ideológico, político,
y que pueda ser, pues, para el día de mañana una persona de la cuerda del partido y que haga lo que el partido más o menos quiere que aquí ocurre en España. Y vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y por qué eso? Es decir, ¿por qué el partido en un momento determinado tiene interés en que este señor haga unas cosas u otras, si en realidad lo que se debe dedicar es a recibir las quejas de las personas directamente y resolverlas? Ahí no hay ideología que valga, ¿verdad? No parece que existiera ningún tipo de problema en esa cuestión. Pues sí que lo existe, sí que existe. Porque vamos a ver, un partido político, una ideología, no tiene nada que ver con que el funcionario tal pues se haya equivocado conmigo o no quiera llevar a cabo determinada actividad o que fuera. Es que el problema de nuestro defensor se encuentra, yo ya os he hablado del artículo 45, pero el problema de nuestro defensor es que en la propia Constitución hay otro artículo que es tremendamente importante y que prácticamente borra el sentido que tiene el primero. Es decir, el primero se dedicaba así a la garantía de los derechos y libertades del título primero de los españoles, y a ello se tiene que enfocar. Pero es que nuestros constituyentes, yo no sé por qué motivo, establecieron en la Constitución otro artículo, el 162. Y el 162 es verdaderamente curioso y es la primera vez, ni en los países nórdicos, ni en ningún estado en donde existe esta institución, existen un montón, figura estas competencias que le da el artículo 162 de la Constitución. ¿Y de qué competencias hablamos? Fíjense. El 162 le faculta al defensor del pueblo a presentar, esto es lo más importante, ni más ni menos que un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el supuesto de que él u otra persona que se dirija a él, en el supuesto de que considere que una ley salida del Parlamento sea inconstitucional. Con lo cual, fijaos semejante situación. Resulta que las Cortes Generales le nombran, porque le nombran a él, evidentemente, pero resulta que él, luego, una vez nombrado, tiene la posibilidad de ir contra una ley salida del Parlamento, es decir, de quien le nombra, por considerarla inconstitucional. Es verdaderamente algo inusual, inaudito. Esto no lo tiene nadie. Y por eso, este factor que le da la Constitución, para toda la doctrina, para todos los profesores, consideran que no solamente se tiene que dedicar, según el artículo 54, a los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos regulados en el título primero, sino que también le faculta para controlar todas las leyes que salgan del Parlamento y que sean contrarias a la Constitución. Luego, entonces, evidentemente se considera ni más ni menos que guardián de la Constitución entera. O sea, es verdaderamente inaudito. Aquí es donde entran los partidos políticos. Claro, si tenemos un defensor, que algunos han sido verdaderamente muy escrupulosos con el tema de las leyes, que sean constitucionales, que nos pueda dar la vara, porque como sabéis, son los partidos políticos, el gobierno, el que presenta iniciativas de ley en el Congreso de los Diputados. Y su grupo parlamentario, si es mayoritario, pues se lo aprueba, evidentemente. Bueno, pues si
defensor se muestra ni más ni menos que independiente y neutral y ve que esa ley puede ser contraria a algún artículo constitucional, puede ir al Tribunal Constitucional y solicitar del Tribunal Constitucional que emita una sentencia. Claro, eso es terrible para los partidos. Ahí tenéis por qué el nombramiento es un nombramiento eminentemente político, el del defensor del pueblo. Yo, evidentemente, lo he estudiado esto con bastante profundidad y yo lo que digo es que, evidentemente, el 162 distorsiona totalmente la figura del defensor porque en los países nórdicos no existe tal competencia y se dedican exclusivamente a resolver las quejas con el ciudadano. Que eso verdaderamente era lo que deberíamos haber establecido en la Constitución española. Bueno, ya os digo, entrando en otra parte, que las quejas que podemos presentar, aparte naturalmente del recurso de inconstitucionalidad, como ya os he hablado, hay otro recurso también que se está establecido en el 162, que es el recurso de amparo, y bueno, es un recurso que también por parte del defensor puede ir al Tribunal Constitucional para defender a una persona que se encuentre en una situación grave, que no tenga defensas, y puede incluso el defensor del pueblo llevar a cabo una defensa de esta persona ante el Tribunal Constitucional directamente. Ese es el recurso de amparo, es decir, se pone en lugar de ese señor o de esa persona desvalida. Por ejemplo, suelen ser personas que necesitan ese amparo, por eso se llama así, el recurso de amparo, y necesitan de alguien que les pueda echar una mano en ese terreno. Ya sabemos que los tribunales, y bueno, hay aparte de una justicia gratuita, en los tribunales existen, bueno, pues, defensores, los abogados que nos pueden defender ante cualquier situación. Pero si esa persona se encuentra pues desvalida, pues es el defensor muchas veces el que establece la defensa. Deciros que hasta la fecha ha habido 9 solamente en estos 40 y tantos años, 9 se les ha echado para atrás por parte del Tribunal Constitucional. Voy a limitarme también a decir 4 cosas más, porque si no sería interminable esto. Actualmente existen unos presupuestos para esta institución que vienen a estar en torno a los 15 millones de euros anuales. Tiene unos 170 personas trabajando en la institución, y luego hay que decir que es curioso, como sabéis, en la administración pues está formada por lo general por funcionarios y luego por personal laboral. Esa es la situación en la administración, y funcionarios que son funcionarios de carrera que han sacado su oposición. En esta institución todas las personas que trabajan tienen contrato sin ser funcionarios, y establece la ley muy claramente que los contratos los puede llevar a cabo el propio defensor del pueblo. No hace falta ninguna oposición, él lo contrata a personas que considera conveniente. Y luego deciros que en nuestro país, por imitación, ya sabéis que existen comunidades autónomas, 17, pues por imitación
han aparecido en cada comunidad los denominados comisionados parlamentarios en España. ¿Qué hacen los comisionados? Los nombran los parlamentos de estas comunidades autónomas, igual que al defensor del pueblo general. Existen solamente 9 comisionados en general, en distintas comunidades. El resto no ha querido porque considera, y hacen bien, que es un gasto innecesario debido a que nuestro defensor del pueblo es una institución establecida para todo el conjunto de los ciudadanos españoles. Sin embargo, las comunidades pues no tienen ningún problema en aumentar los gastos y nombran a su propio comisionado. Y ya os digo, existen 9 comisionados en toda España. Síndic de Greuges en Cataluña y en Valencia, el Justicia Mayor de Aragón en Aragón, en fin, varios de estos que en realidad no entiendo cómo efectivamente, claro, todo esto lleva a una administración muy importante en cada una de las autonomías. Por último, voy a decir simplemente que se ha extendido esta institución por todo el mundo. En Hispanoamérica tenemos las que se denominan defensorías americanas. Defensorías americanas que están en todos los países menos en uno, que es Chile. En Chile no existe defensor del pueblo y demás. Y curiosamente, en un país, esa defensoría permite que el defensor pueda intentar arreglar o pueda intentar conseguir acuerdos, ya no solamente con la administración y el quejoso, sino entre el quejoso y otro particular. Ya os he dicho al principio que en España y en todo el mundo, menos en Guatemala, que curiosamente lo han hecho así, se utiliza pues al defensor para intentar conseguir de la administración pues un arreglo, ¿no?, con el ciudadano, pero con la administración, no con otro ciudadano. Es decir, si yo, por ejemplo, si Manolo me debe a mí 1000 euros, yo no puedo ir al defensor del pueblo a pedir que diga a Manolo que le tiene que dar los 1000 euros, ni hablar. Con los particulares no funciona esta institución, es solamente con la administración. Bueno, pues aquí en Guatemala, curiosamente, sí que lo han aprovechado para intentar arreglar acuerdos entre los particulares. Curiosamente, es el único país del mundo. Y deciros también que en Hispanoamérica esta institución se utiliza de una forma bastante curiosa. No ya solamente quejas con la administración, sino también para múltiples aspectos. El defensor aquí, o las defensorías, lo que hacen es intentar que los derechos de los indígenas, por ejemplo, puedan ser reales, porque hay mucho abandono, mucha explotación, que las democracias sigan siendo democracias, cosa que aquí en el Defensor del Pueblo esa actividad no existe, y que se vela por parte de las defensorías por la pobreza y porque el indígena pues pueda tener unos derechos adecuados dentro de la sociedad económica. Y con esto solamente os digo que si os ha interesado esta charla, pues me alegraría. Creo que también, si queréis profundizar más en otro momento, creo que es interesante conocer cuáles son nuestros derechos y a qué instituciones podemos recurrir
para que estos derechos pues sigan siendo derechos que se mantienen y que estén presentes constantemente entre todos nosotros, entre los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias, doctor Bello. Nos ha entretenido, nos ha enseñado, es todo un profesor, ¿eh? ¿A que sí? ¿Cómo se le nota? Y ha terminado a buena hora. Ha terminado a buena hora.